Hoi gaur hemen egoteagatik, eskerrak eman nahi dizkizuet Bizkaiko Batzar Nagusien Euskal Herria Bildu taldearen zenean. Hasi baino lehenago ohartxo pare bat, batetik kartel batzuk daude hortik, eta ohar bat datorren martxoaren 14an hemen bertan sindikatuen arteko mahai inguru bat edukiko dugula, ELA, LA, Comisiones Obreras, UGT, SK eta Steilasen artean, arratsaldeko 6:00. Una primera nota para recordaros que el próximo día 14 de marzo tendremos aquí mismo, en esta misma sala, una mesa redonda de sindicatos para hablar también sobre la política fiscal y estarán presentes ELA, LA, Comisiones Obreras, UGT, SK y Steilas. Eta aurrerago egongo da beste hitzaldi bat feminismoa eta zerga politikaren inguruan. Hori ja informatuko da data eta tokia eta hori guztia, baina buruan eukitzeko eta agendan tokitxoa gordetzeko. Más adelante también habrá una charla sobre feminismo y política fiscal que ya seguirá informando del lugar y de la fecha exacta de la celebración de esa conferencia. Bueno, ya pasatzen gara gaurkoarekin, ni gaur bakarrik sarreratxo bat egin nahi dut, pizka bat ongi etorria ematea, testu ingurua modu labur batean jartzea, eta gero ja hitza Elena Francori, gure lagun den Elena Francori pasatuko diogot, berak azaltzeko hor ikusten duzuen proposamena, ez? Niretzate benetan postasuna handia da inbeste jende eukitzea hitzaldi batean zerga politikaren inguruan entzuteko, zerga politikaren inguruan hausnarketa bat egiteko eta ziurrenik zertxo bait ikasteko ere beti ikasten delako horrelako hitzaldietan, eta postasuna da denok dakigulako eta gai hauek jorratzen ditugunok gehien bat dakigulako ez direla gai horrela izarrak normalean, baina egia da oso gai garrantzitsuak direla, gure egunerokotasunean eragin zuzena daukaten gaiak direla, eta beraz, beti dago ondo beraietaz hitz egitea eta beraietaz jakitea. Denok dakizuenez, Euskal Herria Bildutek aspaldi gaude gai honekin mahai gainean. Elena Franco bere aurreko legealdian Gipuzkoako diputatua izan zen ogasun sailean, eta beraz, lau urte horiek oso garrantzitsuak izan ziren, pizka bat lehenengo pausuak emateko, pausu sendoak eta pausu ausartak zerga politika beste modu batera antolatzeko gure lurraldetan, ¿no? Como todos sabéis, la política fiscal, que es una cuestión básica y fundamental a la hora de hacer políticas públicas, pues bueno, es siempre una cuestión que no parece el tema estrella, porque parece como farragoso, pero la verdad es que es una de las cuestiones que más influye en nuestro día a día, ¿no? Porque al final detrás de la política fiscal están todas las políticas públicas. Si no hay política fiscal, no hay, como digo yo, gasolina para el resto de políticas públicas, que son al final las que desarrollamos a diario y en las que estamos inmersos. Ponía sobre la mesa que Elena fue diputada de Hacienda en la anterior legislatura en la Diputación de Guipúzcoa. Como todos sabéis, fueron 4 años muy intensos para el departamento de Elena y para toda la Diputación, pero yo sí creo que en el departamento de Hacienda especialmente intensos, porque había muchas cosas que cambiar, había muchos conceptos que desarrollar, y sobre todo yo creo que fueron 4 años importantes a la hora de poner las bases de que sí existe otra manera de afrontar la política fiscal, que existe otra manera de hacer política fiscal y que existe otra manera de ver cómo alimentar las políticas públicas, ¿no? Que esa que siempre nos hacen ver como la única que hay, ¿no? Estos últimos años de crisis económica hemos visto cómo de los diferentes estamentos, de las diferentes administraciones, estatal, diputaciones, y ya no hablamos de las administraciones europeas, pues nos han intentado hacer ver que solo había una vía, solo había una manera de enfrentarse a la crisis económica, y también, por lo tanto, solo había una manera de hacer política fiscal. Y nada más lejos de la realidad, hay muchas maneras de hacer política fiscal, pero solo les interesaba hacer ver a la sociedad que esa era la única manera, ¿no? Ese entorno
nos llevó a la contrarreforma fiscal, que estoy segura de que hará mención luego Elena, y a lo que ahora tenemos sobre la mesa, que está a punto de ser debatido en las 3 juntas generales de los 3 territorios históricos. Primero empezará por Álava y luego ya irán los otros territorios. Ellos dicen que es una reforma fiscal. Un compañero nuestro, Xavier Olano, dice que es un apaño fiscal. Yo creo que son algunas modificaciones, pero con una dirección muy concreta, o con una dirección que no es la que nosotras creemos que es la correcta para nutrir las arcas públicas, ni para hacer una de las funciones básicas de la política fiscal, como es la redistribución de la riqueza, ¿no? Una vez más han puesto encima de la mesa medidas orientadas a beneficiar a los de siempre, que son los que les apoyan en este tipo de políticas. En este caso, la medida estrella ha sido esa modificación a la baja del impuesto de sociedades, que por más que nos intenten hacer creer que es por el bien de todos y cada uno de los ciudadanos de este país, pues yo el otro día, cuando estábamos debatiendo sobre esto en el Parlamento, les dije, hombre, a mí que me hagáis hacer creer que el impuesto de sociedades va a recaudar muchísimo más, porque las empresas van a pagar más, cuando resulta que al día siguiente el diputado general de este territorio se iba a Madrid a un acto con empresarios y gestores de fondos de inversión, y yo le decía a los 3 representantes de PNV, PS y PP, ¿de verdad me estáis diciendo que el diputado general se ha ido hasta Madrid para decirles a esos señores que van a pagar más en el impuesto de sociedades de Vizcaya? ¿De verdad? ¿Ha hecho un sarao en Madrid para decirles que van a pagar más en el impuesto de sociedades de Vizcaya? Hombre, permítanme que lo dude, les dije. No creo que haya organizado semejante sarao para eso, ¿no? Y luego ya los medios nos lo reflejaron, ¿no? Como les dijo, hemos cambiado el impuesto de sociedades y es mucho más beneficioso, y además lo llegó a decir, es el impuesto de sociedades más bajo del Estado, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que fue a vender el diputado general de Vizcaya a Madrid. Eso es lo que han hecho. Han hecho otras modificaciones también, que como bien he dicho, se debatirá en breve en las juntas generales, pero ese es el entorno que tenemos en relación a la política fiscal, ¿no? Hori da daukaguna, mahai gainean jartzen dizkiguten neurriak ez dira gure norabidean egiten direnak, eta gainera, Gipuzkoan adibidez, guk Elena diputatua zenean mahai gainean jarritako hainbat neurri, buelta eman diete, adibidez, aberastasun handien gaineko zerga izena ere ez da egongo, eta berak esen bakarrik izena, askoz ere mamitsuagoa zan, eurik askotan esate zuten, solo es una cuestión de nomenclatura, no, había enjundia, había músculo, ¿no?, tras aquel nombre, eta azkenean hori dena bertan bera utziko dute, eta ondare zerga bat jarriko dute beste lurraldetan bezalakoa, eta uko egingo diote, ez bakarrik biltzeko bilketareko daukan ahalmenarako, baizik eta nik uste du garrantzitsuana dena, daukan informazio ahalmena ere bai, zerga horrek, zeukan informazio ahalmena eta beste hainbat gauza, ez? Bueno, ni enroiatzen da oso askar, así que hobeto da Elena kartzea hitza. Elena denok ezagutzen duzu, ziur nago, Elena izan zen Gipuzkoako ogasun diputatua, baina bera da Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta horretan dago orain, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasten. Ekonomia eta zientzia enpresarialetan doktorea da, Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitateko Eskola Ekonomia irakaslea izan da, orain ja Leioan dago, ikerketak egin ditu, hemen bertan, Galesen, Finlandian, Eskozian, hainbat argitarapen dauzka zerga politikaren inguruan, gaindegiako kidea da, eta bueno, nik uste dut Elenak gauza interesgarri asko kontatu aldituela zerga politikaren inguruan, oso modu niretzat didaktikoan, eta gainera azkenean garrantzitsuena da hemen gauden guztiok ikuspuntu zabal bat eukitzea zerga politikaren inguruan, zergaitik, batetik gizarte moduan gure ardura delako, eta bestetik zerga aldaketa hauek onaratuko dituztenek ez dutelako nahi izan horrelako debate publiko bat egitea zerga politikaren inguruan, ez?
nahiago dute euren despatxotan, euren bulegoetan erabakiak hartu, eta ez dute nahi izan gizarteak ezagutzea bakoitzaren proposamenak. Eurek askotan esaten dute, zerga politika oso gauza komplikatua da. Bai, klaro, hobeto da bakar batzuek ezagutzea, ez? Guk uste dugu gizarteak ezagutu behar duela zer egiten den gure instituzioetan eta nola biltzen den diru eta nola banatzen den diru hori gu guztion ardura delako eta gizartea delako arduradun benetan politika guzti hauetaz, ez? Eta besterik gabe nik hitza pasatuko diot Elenari eta ikusiko dugu, gero badakizue joan hartzen apunteak galderak egiteko edo dena delakoa, horretarako gaude hemen. Mi esker eta Elena zurea da hitza. Ez dakit behar den, entzuten dan, ondo... Bai, hobeto entzuten. Bai. A ber, holan, edo horbilu behar naiz. Horrela. Vale. Bueno, eskerrik asko leire, kezpena eta zarreratik, eta eskerrik asko denoi berriro ni rollo berarekin entzutea etortzeagatik. Nahi dut, Arantzak eta taldea proposatu zidatenean pixka etortze zanion, beste norbait, niegon naiz areto horretan, ia gauza berari buruzitze egiten. Eta uste dut, zabaldu behar dugula zentzu horretan, eta askoz gehiagoren artean zabaldu behar dugula zeak diona, beste politika fiskal bat, beste fiskalitatea posiblea dela, Hori esan da, gero esan nuen baiet, zergatik, nire gustan ez didalako gai honetan jardutea, zeratuko nahi zerbait desberdin esaten, posible baldin bada, ez dakizi puntuta daño lortuko dudan edo ez, eta beti bezala, pentsatu eztabaidarako eta hausnarketarako gako batzuk maiganean jartzen. Así que los que me habéis oído, incluso en esta misma sala, hablando de lo mismo, espero que no os aburréis mucho, porque claro, el discurso tampoco va a variar mucho respecto a lo que fue. Intentaré meter alguna cosa un poco más novedosa, pero básicamente el sistema fiscal es lo que es y nuestra propuesta es la que es, ¿no? Bueno, pixkat, itzaldi hasteko lehenengo bloke batean esango dut, nun gauden, zein da abiapuntua, nora joan nahi dugun, eta zeintzu diran mugak. Pixkat, hori izango etzeteken lehenengo zetik. Non gauden, de onde partimos, cuál es el punto de partida. Bueno, yo creo que para analizar un poco el porqué de las necesidades de cambios profundos en la política fiscal en Euskal Herria, tenemos que recordar un poco cómo se gesta lo que es el sector público actual en el Estado español y también, por lo tanto, en Euskal Herria, ¿no? Cuando el resto de economías europeas tenían unos estados de bienestar y unos estados intervencionistas muy avanzados, con un peso en el Producto Interior Bruto, que es como se mide, ¿no? El peso del sector público respecto al PIB, qué presencia tiene, una presencia muy fuerte, con unas regulaciones y con unos presupuestos muy potentes. Claro, en el Estado español seguíamos en el franquismo, con unos presupuestos raquíticos y con muy poca capacidad de intervención. En lo regulador sí, por supuesto, ¿no? Regulador, sancionador, represor, pero en cambio el presupuesto era muy raquítico. Empieza la transición y se empieza a plantear la necesidad de un sector público pues un poco homologable en Europa, similar a lo que puede ser alrededor. Empieza a construirse el sector público en un momento en el que a nivel internacional se estaba cambiando la cosa. A nivel internacional empezaban a tomar auge las políticas neoliberales. Entonces, a nosotros en concreto nos pilla sin un sector público amplio ni fuerte y empieza la época de cuestionar todo lo público. Empieza el momento de defender a ultranza el mercado y cuestionar lo público por su ineficacia, porque los intereses de los funcionarios son los que determinan las decisiones, porque no se tiene en cuenta la ciudadanía, porque los impuestos son totalmente ineficientes, demasiado impuestos desincentiva la producción, desincentiva el ahorro, bueno, pues todo el discurso neoliberal de ataque frontal a la intervención pública, sobre todo en lo social, ¿no? Porque la intervención pública en ciertas áreas la siguen manteniendo y la siguen defendiendo, en lo militar, en la defensa del derecho de propiedad, o sea, lo que interesa para que el sistema funcione lo siguen manteniendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que aquí no ha habido nunca un sector público firme, fuerte, decente, con capacidad de intervención, con capacidad de redistribución y con capacidad de articular un tejido productivo
en función de nuestras necesidades. Y lo vamos a ver luego con datos, porque las políticas neoliberales se han aplicado en casi todos los países europeos, pero el peso que siguen teniendo hoy en día en esos países los sectores públicos, tanto en términos de gasto como de presión fiscal, que en definitiva son los ingresos ordinarios, que es lo que estamos aquí, es muy superior a la nuestra. Vale, entonces partimos de un estado de bienestar y una intervención pública en lo productivo muy reducida respecto a las economías del entorno. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que además, centrarnos un poco en las últimas décadas, con la crisis económica, todavía el ataque a la parte más social de la intervención pública se acentúa. El objetivo va a ser recuperar las tasas de beneficio del capital, sobre todo sanear lo que es el sistema bancario, y entonces se resiente la parte más social. En nuestro caso, partiendo de los niveles de partida, partiendo de los niveles iniciales muy inferiores a los del resto de países del entorno. Eso sí, recurriendo a un endeudamiento constante, porque la fiscalidad no está avanzando, la fiscalidad tampoco se plantea como un elemento para financiar incluso los gastos para aumentar la rentabilidad del capital. Entonces se recurre continuamente al endeudamiento, a endeudarse, que es otra forma de transferir recursos, sí, de redistribuir renta, pero los que menos tenemos, que somos los que pagamos el grueso del sistema fiscal en el Estado español y sobre todo en Euskal Herria, en Euskal Herria, hacia los que pueden adquirir esos títulos públicos, ¿no? Con lo cual, otro mecanismo regresivo más dentro de esta forma de financiación, pues tampoco equitativa y tampoco justa desde el punto de vista de justicia fiscal y social, como veremos más adelante. Bueno, pues partiendo de un poco de esa situación, cómo está en este momento distribuida y qué ha pasado en los últimos años con la distribución de la carga fiscal. Bueno, pues yo creo que más o menos ya lo sabemos. Tenía, no sé si está aquí. Bueno, se verá, es uno de los gráficos que ha salido recientemente en Gara, en el que un poco se plantea la evolución en los últimos 10 años, ¿no? No sé, yo creo que hay algunos datos que merecen la pena remarcar. Por ejemplo, el IRPF pasa de ser un 30% del total de la recaudación a un 37%. Entonces, el IRPF gana casi 8 puntos sobre el total de la recaudación, que es un montón. Los impuestos indirectos, de un 50 a un 51,4. O sea, también un punto más en la distribución indirecta. El resto no voy a entrar. Creo que solamente con esos dos tenemos que el 87% de la recaudación son IRPF e impuestos indirectos. Es decir, que lo pagamos todos y sobre todo los que menos tenemos. Porque en IRPF el 92,2%, el 93%, casi 92,8% creo que era el último dato, el 93% de la recaudación de IRPF son rentas del trabajo. ¿Vale? Entonces, claro, el dato es terrible, ¿no? ¿Quiénes estamos sosteniendo el sistema fiscal? En este caso es en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, yo creo que dice bastante, ¿no? Sobre todo la evolución que ha habido también en la imposición indirecta. Claro, aquí solamente tenemos pues, los datos que recoge la OCTE, el órgano de coordinación tributaria de Euskadi, que son en aquellos ámbitos de su competencia. Aquí falta otro elemento fundamental, que son las cotizaciones sociales, que es un tercio del total de la presión fiscal. Que, bueno, casualidad también lo pagamos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces tú coges la presión fiscal que tenemos aquí, que está en torno a un 31,5%, luego veremos el dato. Entonces, claro, un tercio cotizaciones sociales a cargo de los trabajadores. Coste laboral. Es coste laboral, tanto lo que es a cargo del empleador como lo que es a cargo del propio trabajador o trabajadora. Coste laboral. Entramos en el resto de tributos, IRPF con un 37% y el 90% de rentas del trabajo, es decir, los asalariados. El otro tercio, básicamente, la imposición indirecta. El IVA, impuestos sobre gasolinas, alcohol, tabaco, es decir, un impuesto totalmente regresivo porque no discrimina en función de las posibilidades de nadie. Todos tenemos que pagar el mismo IVA sobre el mismo producto si lo adquirimos. Con lo cual, las rentas menores pues, siempre destinan una parte mayor al consumo y como están hipergravadas con este tipo
de impuestos. Y además la evolución, ¿no?, de lo que me dice en 2016 se ha acentuado todo eso. Con lo cual, volviendo a lo que estaba diciendo antes, ¿no?, un sistema relativamente pequeño en relación a los del entorno, en su capacidad recaudatoria, y encima distribuido esa recaudación, esas vías de recaudación distribuidas de una manera totalmente injusta, totalmente regresiva, con una carga cada vez mayor sobre las rentas de los trabajadores y las trabajadoras. Que también es otra de las líneas habituales en la literatura y en el discurso neoliberal. A ver, lo pagamos entre todos porque a los que más tienen no les vamos a pedir demasiado. Luego entra la segunda línea, ¿no? ¿Por qué esta evolución? ¿Por qué en porcentajes, en términos relativos, cada vez nos supone una mayor presión fiscal, nos exige un esfuerzo fiscal mayor a las clases trabajadoras, a las clases menos pudientes? Porque el discurso neoliberal y la práctica, porque solamente fue el discurso, la práctica neoliberal lo que hace es adelgazar continuamente la exigencia de tributación a grandes patrimonios y a grandes empresas. Y el discurso, pues también lo sabemos muy bien, ¿no? Mejor que se queden aunque tributen poco que se vayan. Mejor algo que nada, porque si no se van a ir al territorio de al lado, porque si no se van a deslocalizar. Un discurso que conviene muy bien, porque esa competencia entre territorios en la fiscalidad conviene muy bien a quién, precisamente a los que deberían ser objeto de este tipo de tributación. Grandes empresas con beneficios y grandes patrimonios. Entonces, claro, en ese dumping a la baja, pues al final se queda fenomenal, porque van a tener que pagar muy poco respecto o bien a lo que poseen en el caso de la riqueza, o bien a lo que realmente están ganando en el caso de los beneficios, ¿no? Bueno, pues es un discurso que evidentemente yo creo que tiene que empezar ya a molestarnos, a ofendernos, y afortunadamente hay algunas voces que ya empiezan a protestar, pero en serio, no protestar solamente. Ahí no estoy de acuerdo, no. Replantear alternativas que existían hace unas décadas, como es la inversión pública y las empresas públicas. Corbyn, Sanders están planteándolo otra vez en serio, porque el mayor chantaje es dejar la inversión privada, toda la inversión productiva, exclusivamente en manos privadas, que es lo que han conseguido en algunos sitios más que en otros, de luego en el Estado español en ese sentido, vamos, creo que también está el primero en la clasificación, dejar la inversión productiva en manos privadas, con lo cual el chantaje está claro. O les pones todo como ellos quieren para que inviertan, que además tampoco suelen invertir si no les interesa el beneficio, pues yo puedo preparar todo lo que os dé la gana. Si no ven una rentabilidad, que la inversión productiva siempre tiene la opción de la inversión especulativa o de otras cosas, o lo dejamos así o no hay inversión. Por eso creo que es fresco y que es, desde un punto de vista de transformación social y de buscar otro modelo económico y social, en el que haya voces ya a nivel internacional que empiezan a plantearse un discurso serio, contrario al discurso neoliberal que parece que ha estado casi el único que ha habido en las últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que estará ahí y que tendremos que discutir sobre ello, pero yo creo que tenemos que empezar otra vez a prestigiar la inversión pública, prestigiar tanto a nivel de empresas productivas, a nivel del sistema bancario, y cuando digo pública puede ser público-privada, público-social, de control social, de control público, pero con un control desde las comunidades, no desde unas cuantas élites del capital transnacional. Vale. Ya me estoy enrollando un montón, porque estoy todavía en el primer esto, pero bueno, luego iré más rápido en otras cosas. Vale, no he dicho nada hasta ahora del fraude fiscal, que evidentemente, aparte de bajas tributaciones y bajas exigencias en la normativa, en lo legal, en la regulación, luego está pues toda esa toda esa industria del fraude organizada para permitir pues, que se pueda incumplir la normativa. Si la normativa ya deja margen para la ilusión, por aquí, por ahí, ya me descuento esto, por tal, aquí otra deducción, aquí una bonificación, aún así debe ser insuficiente porque se pone a la carta otro mecanismo que directamente es ilegal, ¿no? Que es defraudar sin que te pillen, y si te pillan tampoco tiene unas sanciones tan importantes, ¿no? Entonces, yo creo que el fraude
con toda esa industria de evasión fiscal organizada, ¿no? Que empieza desde el sistema bancario, asesorías, consulting, bueno, todo ese conglomerado que se ha montado en torno a la industria de la evasión fiscal organizada, que creo que llamarla así, ¿no? La delincuencia fiscal. Bueno, pues lo más evidente son los paraísos fiscales, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? También una serie de normativas contables, fiscales, pues que están hechas muy a la conveniencia y a los intereses de esas grandes empresas que pueden aprovecharse de esas estructuras, ¿no? Porque es verdad que son unas normativas que en principio se plantea para las empresas, ¿no? Como si fuera lo mismo el uso que puede hacer de esas posibles vías de elusión, las pequeñas empresas, las microempresas, las pymes o las grandes empresas. Muchas veces, y eso es un poco lo que falta, creo yo, muchas veces en los informes de las memorias económicas, ¿no? Hablan de las empresas y no especifican qué tipo de empresas son las que realmente se pueden aprovechar de ciertos incentivos, de ciertas bonificaciones, ¿no? Porque está muy, muy sesgado a favor de un tipo de empresa. Son las grandes empresas que pueden hacer grandes inversiones en I+D, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, también a nivel interno tenemos, por recordar, ¿no? El informe de expertos de 2016 en el que se planteaba pues, que la economía sumergida, en este caso en la Comunidad Autónoma Vasca, era el 17%, y nos daban hasta un cálculo, ¿no? Que era en torno a 3.700 millones de tributación lo que se dejaba de percibir por esa economía sumergida, que distinguían, y yo creo que es importante, porque por una vez también alguien lo reconoce, entre impuestos y cotizaciones sociales. 2.300 de impuestos y 1.400 de cotizaciones sociales. Dato importante para recordarnos otra vez que no tenemos ninguna competencia sobre una parte muy importante de esos posibles 4.000 millones que se podrían recuperar si se atajara con eficacia el fraude, porque no tenemos ninguna competencia en seguridad social, como ya sabéis, como insistiré más de una vez. Bueno, pues a ver si ahora lo hago bien. Quería poner aquí otro cuadro, pero no me cabía. Entonces lo hemos puesto aparte aquí. Tampoco se ve muy bien, pero bueno. Bueno, aquí tengo la evolución de la presión fiscal. Bueno, el cuadro anterior era de Gara. Lo he sacado de una nota informativa de ELA, pero creo que los datos están bastante acertados cuando vamos para ver las evoluciones, ¿no? Aquí tenemos la Unión Europea, la media Unión Europea en cuanto a evolución de la presión fiscal, desde el 2008 hasta el 2015, como vemos, en torno al 38, 38,7, el último año de referencia, un pequeño ascenso en cuanto a la presión fiscal. Estamos en torno al 38%, 38,7, de media, porque claro, están ordenados de mayor a menor, ¿no? Es muy interesante ver todos los países que están por encima nuestro. La media es 38,7, pero es que Dinamarca, Francia, Bélgica, Finlandia, Austria, Suecia, Italia, Hungría, Alemania, aquí, tal. A ver, pues no creo que sean países que a nivel de competitividad estén tan perdidos en este mundo globalizado, ¿no? Y tienen una exigencia fiscal muy superior a la nuestra. Y gracias a eso seguramente tendrán unas políticas mucho más efectivas que la nuestra, que también ayudará a la competitividad del tejido productivo y al bienestar de la ciudadanía de esos países. Con lo cual parece que ese discurso que aquí, sobre todo en Vizcaya, pero en Euskal Herria en general, nos están vendiendo una y otra vez desde los responsables de la fiscalidad, de que la competitividad se gana bajando los impuestos, pues creo yo que hay países referenciales que por lo menos tienen que generar algún tipo de duda al respecto, ¿no? Claro, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en un 31,4%. O sea, estamos 7,3 puntos por debajo de la media de la Unión Europea 2028. 7 puntos es muchísimo. Nafarroa un poco por debajo, 0,6 más, y Euskal Herria en general en un 31. No solo eso, ya que no lo vais a ver bien, pero me creéis porque yo he mirado los datos. Si vemos un poco la tendencia, en nuestro caso se mantiene. Durante la crisis apenas ha variado, 31 y pico, tal. Cuando en el resto de países, en los primeros años hubo una pequeña caída, pero enseguida ha habido una recuperación y el dato final respecto al 2008 en la mayoría de los países es de aumento de la presión fiscal. Con lo cual tampoco hemos sido capaces en la crisis de ser conscientes de lo que habría supuesto dotar de más recursos a las políticas públicas, ¿no?
Entonces yo creo que eso también, no solamente el dato, esos 7,3 puntos, también la evolución, pues bueno, creo que es un elemento a tener constantemente presente. 7,3 puntos que serían 5.000 millones más. 5.000 millones más. La tributación, la recaudación del 2017 ha sido 14.500 millones, o sea, 5.000 respecto a eso, 14.000 más otros, ¿cuánto será? Otras 12.000, otros 8.000 que puede ser la seguridad social, las cotizaciones, un tercio más o menos. Fijaos 5.000 lo que supone respecto al total. Simplemente para acercarnos a la media, que tampoco estamos pidiendo ser los top de la lista, para estar en la media, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a exigir unos cambios en la fiscalidad que nos permita una recaudación suficiente. Que está muy bien el discurso de la competitividad, sobre todo para los que se lo crean. Pero es que si no hay recaudación, poco se le puede ayudar al tejido productivo, poco se puede ayudar a las empresas y a las personas, ¿no? Como lo demuestran otras realidades en este sentido bastante más avanzada que la nuestra. Vale, entonces, esa es nuestra situación de partida. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos, creo que tenemos que ir hacia un sector público eficiente, avanzado, que nos permita empezar a hablar de un estado de bienestar digno, un estado de bienestar que nos atienda en todo tipo de prestaciones, en educación, en sanidad, en vivienda, en cuidados, que es un elemento que tenemos olvidado y que hay que empezar a introducir también en los servicios públicos, ¿no? Es decir, que hay necesidades. Hay necesidades no cubiertas. No es que estemos diciendo, vamos a aumentar la intervención pública porque se nos pone aquí, no, es que hay necesidades sociales no cubiertas. Con lo cual, debe ser un elemento a considerar, ¿no? También recursos públicos para una política industrial y de transición energética y de transición tecnológica en el momento que estamos viviendo. Las políticas activas de industria, cuando están orientadas en un sentido concreto, requieren de recursos, porque tienen costes y tienen pues situaciones difíciles a las que hay que ayudar y hay que potenciar, y situaciones de riesgo y de incertidumbre, con lo cual, en esas circunstancias también hace falta recursos para poder implementar políticas de I+D, políticas de transición energética, políticas de soberanía alimentaria hacia un nuevo modelo, todo eso que son cosas novedosas, con riesgo, y que hace falta que haya una administración que sea capaz de ayudar a los emprendedores y emprendedoras. Es decir, ¿qué hace falta? Como tienen en otros países, ¿no? Yo creo que tiene que estar, por supuesto, no solamente recaudar, como hemos dicho un poco en la línea argumental que estamos siguiendo, recaudar, pero con un criterio de justicia tributaria, de justicia fiscal. Quiere decir que las exigencias no pueden ser iguales para todos, porque las circunstancias tampoco son iguales las de todos y todas. Desde que nacemos, partimos de diferentes posiciones. Aquí no es cierto que todos partamos de las mismas posiciones y que luego cada uno, según su capacidad, vaya a llegar más arriba o más abajo. Eso sabemos todos que es mentira. Con lo cual, no hay una única situación de partida, con lo cual hay que redistribuir las cargas sin pensar que cada uno va a aportar según lo que le haya tocado de suerte en esta vida, que seguramente de suerte tiene poco y tiene bastante de explotación a otras personas, a otros países, a otros territorios y al medio ambiente. Un sistema fiscal, por tanto, equitativo, que exija más a aquellos y aquellas que pueden aportar más, progresivo, en ese sentido, equitativo, mismos niveles de renta, misma tributación, que no haya fisuras ni que no haya situaciones de trato beneficioso con algunas rentas respecto a otras, me refiero sobre todo a las rentas de la propiedad, rentas de capital respecto a rentas del trabajo, es la gran diferenciación, y sin fisuras, o sea, que esté bien hecha la normativa, que no dejemos por todas partes sirriquitus, que decimos, ¿no?, para que se pueda eludir tranquilamente dentro de la legalidad, o incluso que no seamos suficientemente diligentes en la gestión y en la inspección para que se pueda también defraudar, ¿no? Entonces, bueno, equidad, progresividad, solidez, que no haya fisuras, transparencia, que sean claras las normas. Yo, por ejemplo, la última norma foral sobre el impuesto de sociedades, o sea, a ver, soy consciente de que se ha hecho difícil para que no entienda nadie. Ni las microempresas, ni las pymes, simplemente algunos gabinetes, algunos consultings que se van a hacer de oro, ¿no?, interpretando esa norma y vendiendo ese servicio a algunas empresas, ¿no? Pues no, las normas tienen que ser claras, tienen que ser sencillas, y que las excepciones sean las menos posibles. Las excepciones, cuando sean, que estén muy bien documentadas, muy claras y muy bien justificadas.
cosa que falla mucho también, sobre todo en el impuesto de sociedades, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir un poco a un sistema de esas características, ¿no? Claro, limitaciones. Pues ¿de dónde partimos? ¿A dónde tenemos limitaciones? Bueno, yo siempre hablo de dos, o sea, yo siempre soy en ese sentido como de dos campos, ¿no? Lo nacional y lo social, pues porque cada una somos como somos y venimos de donde venimos, ¿no? Y tenemos ya organizado el cerebro de una manera determinada. Entonces, yo creo que una limitación tiene que ver pues con la insuficiente capacidad de autogobierno y la soberanía tan limitada que tenemos. Porque podemos pensar, ¿por qué no hacemos este nuevo sistema fiscal? ¿Podemos hacer? Si nos... No, hay muchas cosas que no podemos. No podemos hacer nada con la seguridad social, que es una parte muy importante de los ingresos tributarios. Hay que tener mucho cuidado con las cotizaciones sociales respecto al resto de impuestos también, porque podemos llevar a una situación en la que estemos sobregravando, por ejemplo, el factor trabajo. Entonces, ese ámbito no lo podemos tocar. La imposición indirecta, IVA, impuestos especiales tampoco. Ahí no tenemos ninguna capacidad regulatoria, ninguna capacidad normativa. Simplemente se aplica lo que se decide en el Estado español. A nivel internacional, todo lo que tiene que ver con la recaudación de rentas de aduanas, de derechos de importación, tampoco. Todo lo internacional lo tiene el Estado. Lo mismo que tratados y convenios a nivel internacional, o incluso todo lo que tiene que ver con la persecución del fraude a gran escala a nivel internacional, ¿no? Eso tampoco. En los impuestos indirectos, en principio, es donde más margen tenemos, impuesto indirecta, IRPF, patrimonio, grandes fortunas, subsidios de naciones, etcétera. Aunque en el caso de las grandes empresas también el concierto económico se reserva la capacidad normativa, en la mayoría de los casos, la capacidad normativa y de inspección. Ahí también tenemos pues, un flanco que nos queda un poco limitado. Bueno, pues hay que ser conscientes de eso, hay que ser conscientes y de la necesidad tan urgente de avanzar también en lo nacional, de avanzar en la soberanía, porque claro, por mucho que intentemos diseñar algo distinto, en la parte en la que sí podemos, nos queda pues bastante justito. Entonces, no creo que se pueda hablar en Euskal Herria de un sistema fiscal propio, avanzado, equitativo y justo, si no somos conscientes de que también tenemos que hablar de avanzar en nuestros niveles de soberanía y defender nuestra línea de avance hacia lo que tiene que ser un Estado con plenos poderes también en lo fiscal. Y por otro lado, pues está el segundo gran eje, ¿no? Que es cómo hacemos frente a lo que es el entorno fiscal, con nuevas políticas muy entroncadas en esas prácticas neoliberales y realmente pues de dumping fiscal, ¿no? El ejemplo de siempre ponemos que Madrid no tiene impuesto de patrimonio, por ejemplo, y con el impuesto de sociedades, pues la última reforma va en esa línea también. Entonces, tenemos que ser suficientemente fuertes ideológicamente para tener un discurso que nos avale nuestras decisiones, porque muchas veces dudamos nosotros también. Dices, ya, pero si cambio ese impuesto, igual se me van, las grandes fortunas igual se me van. Yo creo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta en dos sentidos. Uno, hay riesgos porque hay territorios con fiscalidades diferentes y hay territorios en los que están dispuestas a rebajar sus condiciones fiscales para atraer capitales y fortunas y patrimonios, pero tampoco quiere decir que no haya que hacer absolutamente nada, porque esos riesgos, pues, en un momento hay que asumirlos dentro de unos márgenes acotados. Yo creo que un poco cuando el ejemplo del impuesto de la riqueza a grandes fortunas iba en esa línea, ¿no? Yo creo que fue muy pedagógico y fue una de las grandes razones por la que fueron contra él como fueron, era por eso, ¿no? Porque demostraba que a pesar de los riesgos se pueden hacer cosas y que muchas veces se están exagerando los argumentos de deslocalizaciones, de patrimonios, de empresas y demás, que no es tan fácil y que sí hay margen, porque los datos enseguida nos dieron la razón. Ahora, lo primero que hicieron fue, en cuanto entraron en el gobierno, fue quitarlo para que no haya más datos, entre las cosas, para poder comparar. Vale, entonces yo creo, cuidadito con ese discurso, cuidadito con pensar que la competitividad es vía fiscal y vía salarios. O sea, la competitividad de las empresas no puede ser
con una visión de futuro, con una visión de permanencia en el país, de transformación y de un desarrollo equilibrado, ser vía salarios y vía fiscalidad. Hay que empezar a pensar en otros parámetros, mucho más ambiciosos, en términos de tecnología, de conocimiento, de colaboración interempresarial, de conocimiento colectivo, de condiciones de vida, de nuevas formas energéticas, que son el futuro. O sea, hay que empezar un poco también a trabajar en ese discurso y decir, no vamos a ningún sitio, con la competitividad en precios, vía salarios y vía fiscalidad, solo vamos a una sociedad cada vez más empobrecida, más desigual, menos cohesionada y con mucho más problemas de convivencia y de futuro. Entonces, a ver si somos un poco, nosotros también, portavoces de esa posición, que yo creo que es la que merece la pena. Creo que hay empresas en nuestro tejido productivo que defienden esa posición, defienden con la práctica. Ahora, en el discurso es muy difícil encontrar, porque ya sabemos que hay otros elementos que condicionan lo que la gente puede decir públicamente. Vale. Con lo cual, limitaciones, por supuesto que hay limitaciones, pero yo creo que es posible. Es posible, y cuando hemos podido demostrarlo, hemos demostrado que se pueden hacer cosas. Es posible, pero no es fácil. Yo creo que también hay que tener en cuenta. O sea, no podemos pensar que por llegar un día a gobernar, no sé dónde, cambiar una norma foral porque tienes apoyos suficientes o un decreto, está todo garantizado. Ya hemos visto que no es así. Entonces, hay que pelearlo. Hay que pelearlo desde muchos frentes, siendo conscientes de que muchas veces no vamos a conseguir el 100% que queremos en el primer paso, pero que los pasos tienen que ser en una dirección determinada, que es lo que permite avanzar. En el caso, por ejemplo, ejemplos, ¿no?, con el IRPF, en lo que era el tratamiento de las rentas del capital, o sea, alquileres, dividendos, intereses y demás, nosotros, lo primero que hicimos fue, había un único tipo, que me parece que era del 20. Lo que hicimos fue poner dos tipos, primero hacer dos tramitos, y en el siguiente modificación de la norma, pues ya incluimos un poquito más de progresividad también en ese apartado. ¿Nuestro objetivo era ese? Pues seguramente no. Nuestro objetivo sería intentar retomar lo que fue una renta, una tributación sobre las rentas de carácter no dual, que las rentas de capital y las rentas de trabajo vayan a una misma bolsa y se aplique una tarifa conjunta. Pero tampoco se puede hacer de un día para otro, teniendo en cuenta además que nuestro territorio es muy pequeñito y que hay otros territorios con unas fiscalidades muy diferentes. Es decir, se puede hacer. Hace falta pelear. Hace falta pelear en muchos frentes a la vez. Hace falta pelear en instituciones, pero hace falta pelear también en la sociedad, también en las empresas, también en las cuadrillas. Hace falta pelear en muchos sitios, porque si no, todo es reversible, como también se ha demostrado. Hay que crear un clima de opinión entre la mayoría de la gente, que somos los que estamos perjudicados por este sistema, para que seamos conscientes de que queremos... No os importa pagar impuestos, pero entonces ¿qué va? Nosotros pagamos los impuestos y deciden otros favorecer al capital. No, vamos a pagar entre todos, y a algunos les toca aportar mucho más, porque también se benefician en gran medida de muchas de las políticas públicas. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Bastante, ¿no? Vale, entonces, lo que voy a intentar es, como lo demás ya es un poco repasito de las cosas que hemos hecho y tal. Voy a pasar bastante rápido. Bueno, igual, hauek erderaz dauzkadanez, euskeraz egingo dut, baina zuek jarraitu dezakezu hemen azalpena da pixkat, zeintzu diran proposamenak, zeintzu dira proposamen baterako oinarriak. Como están en castellano, voy a decirlo más o menos en euskera. Vale, orduan, pixkat emandako azalpenaren hildotik, proposamenak. Ez bat da, subiranotasun fiskal osoa beharko genukela, bezan eta zerga berezietan ahalmen arautzailea izan da, nazioarte mailan estatuaren bitartekaritzari gabe egin ahal izatea, hainbat eta hainbat mugimendua nola itunak eta hitzarmenak sinatu ahal izatea, informazio trukaketak, enpresa handien araugintzan eta inspekzioan ere aurrera pausoak eman, eta
sozietate zergaren inguruan ahalmen handiagoak izan beharko genituzke, eta gero, beste elementu batzuk, aipatu dituena, baina Europari begira ere planteatu beharko liatekenak, ez? PFS-an, oinarri bakarrerantza, nik uste dut planteamendu esango ditzatekena, oinarri bakarrerantza mugitzea, ez da mugitzea, ez ziurazki ezin daiteke urrats batean egin, baina urrats horretara eramaten gaituzten elementu desberdinak, eta gero hainbat eta hainbat kenkari beraztertzea, ez? Kenkariak batzutan aztertu behar da oso ondo, zein taldek ari diren benetan kenkari horien onura hartzen. Eta kasu batzuetan igual ez da komenigarria mantentzea. Eta igual beste batzuetan bai talde batzuentzako. Ikusi beharko da nork ateatzen dio onura ze mailatan eta nola, ez? Nik uste dut azterketa hori egin beharko genukela eta ziurazki sorpresa bat baino gehiago hartuko genuke. Sozietate zergaren inguruan, igual pixkat jarraitu zenutenak egin genuena Aldundian egon ginenean guk beste zerga bat proposatu genuen. Sozietateen mozkinen gaineko zerga deitu genuena. Ez zen ez da onartua izan. Justo onartua izan behar zuen momentuan, kontrarreforma jarri zelako martzan. Jende asko onartu zuen oso zerga ona zela. Oso zerga ona zela, ikuspegi progresista batetik, enpresekiko errespetua eta exigentzia maila kombinatzen zuen ikuspegi batetik. Gertatzen dela indar korrelazioa ez zela egon horretarako, eta momentu horretan gainera kapitala interesatzen zitzaion hau esateatzea eta gure aldaketa fiskal guztiak atzera botatzea. Baina, pixkat bi gauzak bermatu nahi zituela, ez? Ahalmen rekaudatorioa, zerga bilketa ahalmena, baina baita ere enpresen indartze, sustatze eta abar, ez? Bazegoen olako inbertsioa eta inbertsio produktua eta enpleguari loturiko erreserba baten inguruan obaria. Hainbat gauza, bat esprimaratuko dut, tipo minimoarena, tasa minimo bat. Mozkinen gain, mozkina horiek zehozer beti ordaindu beharra. Gusto zerga zerga komplikatua dira, liatu gaitezke zergaren inguruan, baina gauza bat oso argi dago. Gutxienez, mozkinak hainbeste izan badira, eta izkiegu tokatzen diren deskontuak edo ez, normatibaen arabera, eta hori ere berraztertu beharko litzateke, mozkinak hau badaude minimo bat. Bestela gertatu daiteke. Enpresa batek mozkinak dauka. Baina gauza batzuk fiskaliitatean ez dira mozkinetat hartzen kanpora. Beste gauza batzutan egin duzunez zerga ordainketa ez dakizen herrialdetan, igual oso tasa bajua daukan herrialde batean, hori ere kentzen dizugu. Ordaina mozkinak argaltzen doaz. Gero mozkin horiei aplikatzen diegu tokatzen den tipoa eta ateatzen da zenbaki bat, hainbeste. Baina hori ere kenkariak egiten zaizkio, eta azkenean joan gaitezke zerora. Orduan, tipo minimo bat izango litzateke zerbait, behin ja mozkinan definitu dugunean, gutxieneko bat ziurtatzea. Nik uste hori dela, modu bakarra bermatzeko gutxienez mozkinen zati bat zerga bilketa da duela. Tipo minimo, baina benetakoa. También dice que tiene tipo mínimo la actual norma de sociedades, no tiene. Tiene tipo mínimo, excepto para las deducciones y sin contar las deducciones de I más D más. O sea, al final se puede ir a cero perfectamente. Ahora parece que lo están reformando porque les conviene. Vale. Ni ez nezazko sartzen soziedade zerga ez zelako oso komplexua, ez daukagu datu guztiak, eta ni behitzat ez daukat ezagutza tekniko zehatza, olako zerga bat zakonean azaltzeko, ulertzeko, eta zera guztiak egiteko, nien ez fiskalista eta inundik inoen espezialista sozietate zergan. Gauza batzuk ikusten dira, ez? Zenbat diru biltzen da sozietate zergarekin erkidego autonomoan. La Comunidad Autónoma Vasca supone el impuesto de sociedades una recaudación del 1,5% del PIB. Vamos a hacer respecto al PIB, respecto a la riqueza de los países, una cosa más o menos que nos permita para una comparación más o menos rigurosa. 1,5%. La media de la Unión Europea es 2,5%. La Unión Europea 2,5 es un punto más sobre el PIB. Y por encima, pues hay un montón de países, ¿no? El Estado español tiene 2,4%. Tiene una capacidad recaudatoria pues, un punto casi superior al que tiene nuestros impuestos de sociedades. Bueno, pues hay un montón de datos ahí que no se ven muy bien porque es muy pequeñito, pero bueno, pues Grecia 2,2, Finlandia 2,2, Austria 2,3, Alemania 2,4, Reino Unido 2,5, Dinamarca 2,6,
Estado francés 2,6, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mucho más próximos del 2,4, la media esa, que el 1,5, donde estamos nosotros ahí, vamos, que da hasta que pensar realmente, ¿no? Con lo cual, yo creo que la posibilidad del tipo mínimo real, como asegurar un mínimo de tributación respecto a los beneficios, creo que tiene que ser una exigencia de las más prioritarias. Tributación de la riqueza. Bueno, pues aquí pues no sé si hay que hablar mucho sobre esto, hemos hablado un montón de veces, ¿no? Si tiene que ser un impuesto sobre la riqueza equitativo, justo, bien diseñado y que sirva porque tiene que servir, pues tiene que recuperar el impuesto de patrimonio, que lo vayan a llamar o que le llamen como quieran, por lo menos dos características básicas que planteamos siempre. Eliminar el escudo fiscal, que no hay un tope relacionado con lo que tú estás declarando en tu IRPF, que es en definitiva lo que supone el escudo fiscal, un tope conjunto entre lo que tienes que tributar en patrimonio y en renta, porque ya sabemos que hay muchos abusos al respecto, ¿no? Y que las participaciones empresariales no estén exentas, pueden estar bonificadas en función de su aportación o no al desarrollo económico, pero que no estén exentas, porque si están exentas es que ni figuran. Este es un impuesto que tiene una importante función de control también, ¿no? De control fiscal, con lo cual tienen que aparecer. Otra cosa es luego qué tratamiento les demos, porque en Nafarroa le dan un tratamiento, nos proponíamos otro, bueno, ahí puede haber diferentes posibilidades en función de tramos, los primeros 500.000 euros de participaciones, el primer millón, lo que sea, ¿no? Pero vamos, eso es la exención, a mí me parece totalmente fuera de lugar. Pero igual se me olvida después, respecto al escudo fiscal, bueno, pues así por curiosidad y para venir un poco en relación a la conferencia, he mirado lo que en Guipúzcoa, en la normativa en tramitación en este momento, plantean quitar el escudo fiscal. Ya antes lo tocaron las participaciones empresariales y ahora ya han planteado directamente quitar el escudo fiscal y poner un tope conjunto pues similar al que hay en Vizcaya y en Araba. Y la memoria económica calculan cuánto va a suponer quitar el escudo fiscal. Si la recaudación del impuesto de riqueza de grandes fortunas es 66 millones, en la memoria económica que ha hecho el propio Departamento de Hacienda, quitar el impuesto, el escudo supone 33 millones. 33 millones, bueno, luego lo recuperan, subiendo los tipos a los que sí se quedan y tal, bueno, lo recuperan de alguna manera, no todo, recuperan una parte, la mitad o así. Claro, esos 33 millones de menos que se dejan de recuperar el impuesto de patrimonio, el 50% dejan de pagarlo, o sea, 15 millones dejan de pagarlo los patrimonios superiores a 12,8 millones de euros. O sea, vamos a perdonarles a los que tienen patrimonios de más de 12,8 millones de euros, con esta medida les perdonamos 15 millones de recaudación. Yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? El escudo fiscal a quién favorece y a quién beneficia, ¿no? Otros 8 millones al siguiente tramo, que es entre 6 millones y 12. Bueno, pues de esos 33 millones, 23 son para patrimonios superiores a 6 millones de euros. Entonces, bueno, creo que cuando nosotros planteamos el diseño del impuesto de riqueza de grandes fortunas en estos términos, decíamos que lo que queríamos era que el impuesto realmente gravara a los que más tienen. Cuando eliminamos estos elementos, volvemos al impuesto de patrimonio habitual, en el que gravan sobre todo a los patrimonios medios, pero no tanto a los patrimonios grandes, ¿no? Bueno, creo que es curioso el dato y que un poco pues, refleja que algunas cosas que hemos dicho, pues luego la realidad también en los cálculos nos lo refrendan, ¿no? La lucha contra el fraude, evidentemente, tendría como dos líneas. Una es a nivel internacional, para afrontar decididamente la desviación de beneficios de paraísos fiscales, países de baja tributación y demás. No podemos hacer nada más que apoyar en cualquier foro y en todas las partes donde estemos la necesidad de intercambios de información masivos, una normativa común unificada, de que cada vez hay más colaboración a nivel internacional para ir acabando con esta lacra, está claro. Y a nivel de nuestro ámbito de competencias muchísimo más reducido, pues más medios para inspección fiscal, reglamento más estrictos sobre referente a obtención e intercambio de información, someter a una inspección rigurosa y continua a grandes empresas y riquezas, sobre todo las que cuentan con filiales en paraísos fiscales, o sea, tienen que estar en plan de inspección todos los años, de arriba a abajo, y no solamente las grandes empresas que tienen o que hayan tenido filiales en paraísos fiscales, a todos los que les han ayudado. Claro, es que están ahí las empresas consultoras,
entidades financieras que ofrecen en la web servicios de ingeniería fiscal, te están diciendo cómo tienes que defraudar. Y a los clientes habituales de las empresas, tendrían que estar incluidos en plan de inspección pues, todos los años. Porque no hay que ser muy listo para saber en qué andan. Bueno, otras medidas pueden ser cláusulas sobre responsabilidad fiscal en la contratación pública, creación de un observatorio fiscal contra el fraude, que también ayudaría en la concienciación fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si me queda alguna cosa, seguro que sí. A ver, déjame mirar la chuletilla. Bueno, voy a contar lo que hicimos en la Diputación porque han salido algunas cosas y eso podemos comentar luego. Y luego, bueno, otra cosa que me ha parecido curiosa, ¿no? Comentaba Leire que está claro que con la nueva, con la segunda fase de la contrarreforma de impuestos a sociedades, la bajada de tipos va a suponer menos recaudación. No se han atrevido a calcular lo de los fondos porque dicen que son medidas novedosas y tal, pero claro, todo apunta de que va a haber una bajada importante en la recaudación. ¿Por qué? Porque la propia Diputación de Vizcaya apunta una serie de medidas, ¿no?, en sus exposiciones. Los fondos de inversión a largo plazo europeos, los tipos impositivos, tal. Y una de las medidas es, ¿cómo es? Asegurar la suficiencia recaudatoria. Tiene como un subtítulo propio, sí. Asegurar la suficiencia recaudatoria. ¿Qué es lo que hacen? Unas medidas para que el impacto de las demás no sean tan evidentes en el corto plazo. Entonces lo que están haciendo ahí es pues, poner unos límites a las pérdidas que se pueden compensar con beneficios a la hora de calcular las bases imponibles, unos topes a las deducciones, les ponen unos topes, pues luego alargan los años, ¿no? Alargan el periodo en el que se pueden descontar todas esas cosas. Dices, vete descontándote, pero poquito a poco, para que no se me note tanto el roto. Entonces, bueno, creo que eso indica de que realmente están previendo que va a haber unas rebajas importantes. Y ellos mismos antes de venir con el mal dato dicen, no, os vais a poder deducir lo mismo que hasta ahora, pero en vez de 15 años os dejamos hasta 30 años, así mitigamos un poco el impacto de la nueva contrarreforma, ¿no? De todos modos, hablaban de 80 millones menos en 2 años de recaudación en el caso de Vizcaya, 40 millones menos en el caso de Guipúzcoa, solamente, el dato de Álava creo que es 20 o así, solamente por la reducción de los tipos impositivos, ¿no? Luego lo compensarán alargando los plazos y reduciendo las bonificaciones en el corto plazo, pero bueno, siguen teniendo los mismos beneficios las empresas, además las mismas bonificaciones, porque les alargan el tiempo y además tienen el extra de menos tipo impositivo, ¿no? Con lo cual, pues nada, de contrarreforma nada, seguimos ahondando, bueno, contrarreforma, que para ellos no es una contrarreforma, que siguen, eso también dando pasitos en su línea de reforma, que es descafeinar el impuesto de sociedades y seguir pues, con unas rebajas enormes para la tributación empresarial, ¿no? Y bueno, creo que ya por hoy, de entrada creo que he dicho un montón de cosas, no sé, igual algo diferente incluso que alguna vez anterior. Bueno, a partir de ahora, pues nada, podemos entrar a preguntas, más que preguntas, creo que tiene que ser un debate, ¿no? Porque galderarik edo iradokizunik o comentario o gogoeta, como decimos. No. Yo sí, yo me cojo carrerilla. En el tema de la tributación sobre la riqueza, primero fue el impuesto de patrimonio y, bueno, pues nos están, ¿no?, haciendo siempre el ataque al impuesto que se instauró en Guipúzcoa de la riqueza y las grandes fortunas. Es más, el otro día nos seguían diciendo el impuesto de patrimonio en la mayoría de los países avanzados no existe, eso son cosas del pasado. Y la segunda derivada, que ahora estamos viendo que a nivel estatal por lo menos ha empezado ya una campaña de una manera bastante evidente y algún partido ya lo ha cogido como bandera, vamos a decir, electoral, es contra el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú toda esa ofensiva hacia el impuesto de sucesiones y donaciones? Porque utilizan, bueno, pues como en el patrimonio, ¿no?, muchos argumentos, y cómo podemos contrarrestarlos, ¿no? Desde es una doble tributación o triple tributación lo que sobre lo que ganaron mis padres, o por qué yo tengo que pagar sobre algo que ya era mío, o todas estas cosas que yo creo que se está otra vez como haciendo un caldo de cultivo, porque el impuesto de sucesiones y de donaciones es muy molesto para muchas de las, sobre todo para esos partidos neoliberales que nos tienen tan acostumbrados a estas cuestiones. Bueno, a ver, yo creo que
No es porque lo diga yo, pero yo me fío de gente que sabe bastante de estos temas, ¿no? Todos los que están estudiando un poco cómo está avanzando la concentración de la riqueza en muy pocas manos en las últimas décadas, son los primeros que están sugiriendo la importancia de tener impuestos eficaces e incluso superiores a los que estamos acostumbrados en esas dos cuestiones, en los patrimonios y en cómo se transmiten esos patrimonios. Porque eso es lo que está dando pie a que se concentre cada vez más en menos familias los patrimonios, los bienes y la riqueza, ¿no? Entonces lo que plantean es, si se va a transmitir, por ejemplo el caso de sucesiones o donaciones, herencias y donaciones y demás, ¿no? Si se va a transmitir eso a gente que en principio cuenta con una posición de partida muy por encima de la media, por lo menos que una parte vaya al sistema fiscal para poder aplicar a la vez políticas redistributivas, que no van a conseguir revertir el proceso, pero van a ayudar por lo menos a intentar ralentizarlo, ¿no? Es muy difícil pensar que solamente con el impuesto de sucesiones o con el impuesto de patrimonio se puede revertir el proceso de concentración de la riqueza. Yo creo que haría falta ir al meollo de la cuestión, que es la distribución primaria de la renta, es decir, cuánto se está pagando en salarios, cuánto se está pagando en beneficios. Y la verdadera distribución, y la verdadera equidad distributiva pasa por retornar a que realmente el empleo se reconozca, se valore, se establezcan unas condiciones de trabajo dignas y con unos salarios dignos. Y mientras eso no esté al orden del día, es muy difícil que todo lo demás funcione. Claro, esto también requiere de atacar la inversión especulativa como chollo de operaciones para la mayoría de los capitales que tampoco quieren revertir en un sistema productivo con una rentabilidad inferior. Mientras la rentabilidad en el sistema financiero sea tan alta, es muy difícil que la rentabilidad en el sistema productivo real sea muy inferior, porque no van a invertir los capitales privados. Entonces, hay que atacarlo de arriba, la especulación, para que de nuevo las inversiones productivas sean una opción preferente para los capitales e intentar además que la rentabilidad no sea en los parámetros que estamos viendo hoy en día, que sea mucho más reducida porque hay una mayor distribución de la renta. Mientras tanto, ¿qué pueden hacer impuestos de sucesiones, impuesto de patrimonio? Pues bueno, a esas concentraciones crecientes de riqueza que parten, como he dicho antes, ¿no?, de una explotación muy importante de las personas, de las mujeres en las tareas domésticas, del planeta y de otros territorios, sobre todo de países en vías de desarrollo, esa parte, una parte de esa riqueza acumulada, por lo menos que revierta en el bienestar general. Yo soy totalmente partidaria de impuestos de sucesiones y impuesto de patrimonio, claramente, porque creo que permiten, que favorecen ese tipo de redistribución. Son dos impuestos claramente redistributivos. En estos dos ejemplos es claro que es a quien tiene para luego redistribuir a quien no tiene. Entonces, bueno, yo creo que entra de plano lo que tiene que ser un sistema fiscal más justo y una sociedad más justa, en definitiva. ¿Ves? ¿Has visto cómo se enciende? Estamos de acuerdo con lo que has dicho, con esto de las sucesiones también. Y el tema antes que has dicho de la imposición fiscal, que estaba en un 30 y pico, que estaba abajo. Yo definitivamente estoy de acuerdo que hay que subir el tema de las sucesiones, también hay que eso. Pero también creo que hay que tener muchísima pedagogía en cómo se explica, en cómo se presenta el tema. Lo digo muchísima pedagogía porque, claro, tú hablas de sucesiones. Tú ahora vas a la calle y le dices a la gente, no hace falta que sea un gran ricachón, vamos a decir, que va a recibir 10.000 euros, fíjate, te estoy diciendo, va a recibir 10.000 euros de sucesión. Como no le expliques bien claro qué es el impuesto de sucesiones, o sea, qué es lo que queremos en el impuesto de sucesiones, eso fracasa. La pedagogía en estos temas es importantísimo. El IRPF es lo mismo, dices, si te quedas solo, hay que subirlo del 31 al 37. Pues la gente dirá, no, hay que decir bien claro cómo se va a subir. Pues la clave está ahí, en cómo se va a subir y de qué manera redistributiva se va a hacer. Porque si no se explica bien eso, la sociedad no te entra. Pedagogía que se dictó, como en su momento, y tú estás en Guipúzcoa, en otro sector, no es con el objeto de esto, que se tuvo que haber tenido en su momento también, ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pedagogía. Sí, puedes decirlo tranquilamente. Por eso fracasó, porque no se tuvo. Entonces yo lo único que digo es eso, es que se tenga pedagogía, mucha pedagogía en eso. Y luego, ya una pregunta, que cuando se estuvo en la Diputación de Guipúzcoa,
se puso el impuesto, ¿no? Luego lo quitaron, claro, lo quitaron, ¿no? Del patrimonio, de la riqueza. La riqueza de gran. Ante esa manida frase que siempre dicen, o expresión que siempre dicen, pues que si tenemos el impuesto de la riqueza del patrimonio se van a ir muchos. ¿Cuántos se fueron? ¿Tenéis datos de lo que repercutió? ¿Te contesto ya? Sí, bueno, sí. A ver, solamente pudimos hacer el cálculo el primer año, porque eso entró en vigor yo creo que en el 2014, entonces, o en el 2013 hicimos el cálculo un año, teníamos cálculo realmente hecho por nosotros. Había habido movimientos, pero había movimientos por un montón de motivos, ¿no? Algunos incluso se cambiaban de residencia a Vizcaya porque tenían que pagar más, otros pues por otros motivos, todos los que podían tener una motivación fiscal, que voy a decir de memoria, pero más o menos creo que muy mal no ando, ¿eh? Yo creo que al final vimos que los que podía haber habido una deslocalización por motivo del impuesto de grandes fortunas a otros territorios, a Nafarroa en algún caso, a Vizcaya también, a Madrid alguno, eran en torno a 47, creo, si no es de más, si no es 46, 47 contribuyentes. En cuota supuso 2 millones, de los cuales no sé si 1.200.000 o 1.100.000 habían sido 2 contribuyentes en concreto, que tenían un patrimonio enorme y que les tocaba contribuir a una cuota de 700.000-600.000 euros. Entonces, los demás habían sido pues el resto. Pues sí, hubo 47 localizaciones, muchos con importes pequeños, 2 con importes muy grandes, que yo también ya entiendo, si a mí me toca pagar en Guipúzcoa 700.000 euros de cuota de impuesto de grandes fortunas, en el de Alao, en Nafarroa, que no tengo ni que moverme porque tengo otra casa ahí, me empadrono allí y pago 700.000 menos, pues sí, ¿no? Pero bueno, esos eran los datos, o sea que no fue una cosa totalmente asumible que entraba dentro de un riesgo perfectamente aceptable, porque aún así se consiguió aquel año, gracias al impuesto, pues llegar a una recaudación de 60 millones, ¿no? Con lo cual... Pues, 60 millones. Sí. Y respecto a anteriormente no existieron los 60 millones, claro. No, porque había habido... A ver, el impuesto de patrimonio desapareció, lo quitaron, ¿no? Se quitó 2 años. Se quitó 2 años. Si vaya gente, que somos manidos de discurso, algo voy a recaudar de más. ¿Vale? Sí, será gente, Sí. pero algo voy a recaudar. No, vas a recaudar además, encima yo creo que el impuesto de patrimonio, igual que las sucesiones, yo creo que tienen un valor de concienciación social muy importante. Crean conciencia social porque dicen, yo no voy a tener gran cosa nunca y no voy a llegar al mínimo, porque hay un mínimo exento de 400.000. A mí no creo que nadie me vaya a no sé, igual me hace una tía, un tío por ahí, de repente me dan... En América, eso. ¿No? 400.000 euros están exentos, con lo cual también hay que decir a la gente, no, en línea directa, ¿no? Tú tienes, con 10.000 euros que tú heredes de tu madre no tienes que tributar nada, ¿eh? O sea, esas cosas hay que decirlas claras también, ¿no? Hay un mínimo exento que es muy elevado por contribuyente, ¿no? Entonces yo creo eso, hay que decir las cosas, igual hay que repetir mucho las cosas porque los grandes medios nos están haciendo un boicot, claro. Entonces tenemos que estar... Entonces, lo que te decía, que yo creo que son, aparte de otros valores que tienen de control fiscal, que son meramente redistributivos sin ningún tipo de duda en estos casos, creo que a nivel de concienciación a la ciudadanía de que hay que hacer un esfuerzo fiscal mayor, tiene que partir de ahí, ¿no? A mí me piden hacer un esfuerzo fiscal mayor, yo puedo estar de acuerdo porque yo creo en un sector público más potente del que tengo, pero no quiero que me pidan a mí solo si hay otros que están saliendo de rositas una y otra vez, ¿no? Entonces yo creo que estos impuestos lo que hacen un poco es fortalecer las posiciones de los que reivindicamos un sistema más potente pero basado también en una mayor progresividad y justicia social, ¿no? Justicia fiscal. Vale, Caixo. Bueno, yo un poquito tenía 2 cosas, pero ya el compañero se ha adelantado en una. Yo también quería un poquito recalcar la importancia que tiene en esta sociedad, y imagino que en la mayoría de las sociedades, cualquier cambio que quieras hacer, sobre todo, todos tenemos en mente lo que acabáis de comentar en Guipúzcoa, lo que vosotras y vosotras intentáis hacer, pero que la sociedad no está capacitada para cambios que son muy sencillos, para mucha gente como nosotros y nosotras, pero para una mayoría no. Entonces, la importancia de lo que llamamos siempre la pedagogía. Pedagogía para, hoy en día, para todo, y sobre todo para cambios importantes que desde el punto de vista nuestro pueden ser muy sencillos, lo vemos con una naturalidad tremenda, pero sí es muy, muy importante.
Y luego la pregunta en sí que iba a hacer yo, a ver si desde tu punto de vista, Elena, crees que falta control en el tema de los fraudes y todo lo que abarca lo que es el fraude fiscal, etcétera, etcétera. ¿Falta control o hay dejadez o no se emplean los medios que se deberían emplear en base a la necesidad que tenemos? Respecto a la segunda, hombre, yo creo que los técnicos que están trabajando en el tema son eficaces y hacen bien. Porque, a ver, tenemos poquísimos inspectores y la gestión también tampoco tenemos tantos medios. Yo creo que haría falta mucho más, que son un poco acercarnos a las medias de los países del entorno también, ¿no? Que claro, el dato, no, he estado buscando y no he encontrado el dato en la Comunidad Autónoma Vasca del ratio de inspector respecto a contribuyentes, ¿no? Pero claro, en el Estado es muy bajo en relación al que puede haber en Reino Unido, en Suecia o en el Estado francés, ¿no? Entonces, claro, si tú no es que vayas a actuar con dejadez, lo que pasa es que no pones medios suficientes y estás dejando, pues, ¿no?, un descontrol, en definitiva, porque no llegas a controlar todos los elementos. Y luego también, a la hora de fijar prioridades, pues seguramente, ya he dicho yo antes, yo creo que algunas empresas tendrían que estar siempre controladas. Que supone un esfuerzo de medios humanos, técnicos, tecnológicos y demás, ya. Estamos en el siglo XXI, casi en el 2020, la tecnología funciona estupendamente, la información se puede procesar rapidísimamente, pues hay que poner gente a controlar los principales riesgos o aquellos posibles contribuyentes que se pueden tener que pueden tener más posibilidades de defraudar, ¿no? Lo que he dicho antes, por ejemplo, empresas que hayan tenido grandes empresas y grandes patrimonios de entrada, que tampoco son tantos. Empresas que hayan tenido filiales en paraísos fiscales, pues todas directamente. Y todo el aparato esa de la industria de la evasión fiscal que están asesorando y demás, también, y sus clientes habituales, ¿no? Entonces, claro, tampoco es tan difícil llegar a esa conclusión. Otra cosa luego, si además te acompaña ya lo que es el aparato jurídico, que muchas veces pues, se puede llegar por parte de los técnicos de Hacienda a un resultado determinado y que luego pues, recurran ya al sistema judicial y que te lo tumben también. Que también eso pasa bastante a menudo. También pasa. No hay una conciencia generalizada o hay una permisividad sobre algunos tipos de fraude. Igual al ciudadano, a la ciudadana de a pie que ha tardado 3 días en abonar lo que le correspondía al impuesto sobre la renta, le meten una multa considerable y en cambio en otros casos es mucho más permisivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se puede hacer más cosas. Se puede hacer más cosas con más medios y con unas prioridades que tampoco son tan difíciles de identificar, ¿no? Y lo de la pedagogía, sí, yo creo que tenéis razón, ¿no? Es muy difícil transmitir cuando sales fuera del discurso dominante, porque el boicot de los grandes medios de comunicación, de los más media, la ofensiva desde los grandes centros de capital, desde las grandes empresas, desde la academia, es terrible, ¿no? Entonces tenemos que buscar, no creo que solamente sea con el tema de fiscalidad, con todo lo que es transformación social en general, ¿no? Con nuevos modelos de países, de formas de vida y demás, pues tenemos que empezar a buscar otras formas, ¿no? de transmitir, otras formas de transmitir, que seguramente pues tiene que ver mucho más con estar en la calle, con formarnos de una manera muy clara, con 4 ideas que seamos machacones y que las repitamos en todas partes, en tweet, porque mira que el discurso de Ciudadanos es muy elaborado, si son 4 eslogans, para que están una y otra vez, pues un poco tenemos que tender en algunos casos a simplificar los discursos, a veces tenemos los discursos con demasiadas ramitas, y ya nos perdemos, no sabemos viendo hasta el tronco. Igual tenemos que empezar a estar mejor situándonos bien en el tronco, las principales ramas, y ya hablaremos más adelante de las ramitas, ¿no? Entonces igual, pues sí, tenemos que empezar a insistir mucho en este aspecto, ¿no? Yo creo que sí. Con mayor razón porque no tenemos medios de comunicación escolar. El ciudadano se lo tiene. Sí. Yo quería insistir por ahí, o sea, se habla mucho de pedagogía, pero yo más que pedagogía, que bueno, sí tiene una parte de pedagogía, pero no sé cómo llamarlo, pero de fortalecimiento ideológico, o sea, de lo que has empezado al principio, ¿no? De para qué vale la fiscalidad, ¿no? Y por qué queremos otro tipo de fiscalidad, porque en realidad no estamos pidiendo, bueno, sí pedimos que haya más presión fiscal, pero
creo que ahora no sería lo más importante sería la injusticia que es, ¿no? Lo que has planteado al principio de que la mayoría lo pagamos trabajadores y trabajadoras, y con la reforma que van a hacer ahora vamos a pagar todavía más. Yo creo que esa idea no está en la gente, entonces yo creo que machaconamente tendríamos que meter esa idea, ¿no? Y otra cuestión importante es, yo creo que hemos perdido mucho terreno, la verdad, lo veo, yo creo que la gente pasa de debatir de fiscalidad, y quería comentar un poco lo que ha pasado en Vizcaya, del no debate fiscal, pero bueno, hay una posibilidad que es hacer alegaciones a la norma foral, ¿vale? Pues las alegaciones a la norma foral las han realizado, ha habido exposición pública en diferentes etapas, creo que eran 2 o 3 consultoras, las últimas alegaciones las ha presentado Garrigues, que son los que me acuerdo, y la cuestión está de que cuando era la compensación de resultados negativos se ha ampliado de 15 a 30 por una alegación ciudadana, entre comillas. Entonces, yo sí estoy preocupada por ese tema, que bueno, ya sabemos que dentro de las instituciones pues sigue un camino, pero es que claro, ni en las instituciones con la poca participación que se da, ni en la calle. Y entonces nos están ganando el terreno. Es que hasta, bueno, yo ya me veo en el debate que aquí va a ser el 21 de marzo, que me va a salir el Barrizaga diciendo que eso ha sido una alegación de la ciudadanía. O sea, entonces claro, y son las consultoras que ya saben que hay una posibilidad de decir eso, y esto es más, ellos también saben que nosotros avisamos a gente, y ellos también avisan a gente para que hagan esas alegaciones, y así queda muy bien que en vez de poner ellos lo habían puesto de 15 a 20 y ahora de 20 a 30 y ya está, ¿no? Y luego otro dato, por ejemplo, en Vizcaya, que has comentado lo del impuesto de patrimonio con el escudo fiscal, lo que van a dejar de recaudar en Guipúzcoa. En Vizcaya, no me acuerdo del dato, se recauda menos que en Guipúzcoa, precisamente porque los porcentajes son menores, pero con el escudo fiscal se deja de recaudar más de lo que se recauda. No sé si se recaudan 48 y se perdonan 52, por ejemplo, de este pelo. Y eso la gente no lo sabe. Entonces a mí me parece que la necesidad de debatir y de que cada uno y cada una de nosotras seamos capaces de, a todas las personas de al lado, convenceros de la importancia de este tema, pues me parece lo más importante. Chema, primero Chema. Ahí atrás han pedido la palabra, sí. Por atrás del todo, luego usted y luego usted. Yo por poner orden y otro allí. ¿Ves cómo a última hora se van animando? De la pedagogía, yo creo que igual es más importante el nivel de fuerzas político. O sea, en este momento la eurorregión que más distribución de la riqueza, peor distribución de la riqueza tiene es Madrid. Y curiosamente es un paraíso fiscal para los impuestos de la riqueza, patrimonio y sucesiones. Que curiosamente algún partido de izquierda dice que sean todos iguales, entonces no. Si es donde más peor distribución de la riqueza hay, que pongan el doble que en cualquier otro sitio, es lo lógico. Sobre todo porque encima es la capital del imperio, ¿no? Pero vamos, lo peor del tema es que el concierto económico, que tiene cosas buenas, y también algunas malas. Y una clarísima es que nosotros dijimos, bueno, la riqueza que tienen los que están fuera del País Vasco y tienen riqueza aquí, si no pagan en su país porque es un paraíso, o en su región, porque es un paraíso fiscal, le hace Madrid, por lo menos que paguen aquí. Todos los partidos políticos se unieron en nuestra contra para tirar eso abajo. Pero es que ahora uno de los cambios de Vizcaya, de esas asesorías, es que ya no solamente a los de Madrid, ahora que ya somos el único Estado que tiene impuesto de patrimonio en la Unión Europea, porque claro, ni Suiza ni Noruega están en la Unión Europea, por eso no dicen Europa, claro. Curiosamente, ahora se ha aprobado una enmienda del PNV, dicho sea de paso, para que tampoco paguen durante 5 años los extranjeros que vengan por el patrimonio que tengan fuera. O sea, al final hay que decirle a la gente que los que más pagamos son los de aquí, mira por dónde. Y otra cosa graciosa que pasó en Guipúzcoa es que los ricos menos ricos, hay que decirlo, los pobres ricos, los que tenían menos de 5 millones de euros, con nuestros impuestos se quedaban parecidos, o pagaban menos, sí, más o menos. Sí. Eran los que tenían más de 5 millones los que realmente... Pues mira, hasta entre ricos hay diferencias. Es verdad. Yo quería preguntarte, a ver si en el tiempo que estuvo Echeverría en Guipúzcoa,
la recaudación fue considerable en cantidad, como por ejemplo ahora ha bajado. ¿Me contestando? Bueno, si no hacemos una ronda, hortik zuk esatu duzu, ez? Y luego hay... Me ha gustado, lo he apuntado, con respecto a la ideología, la necesidad del combate a las ideas, y has dicho una cosa que es muy interesante para mí, que es crear un clima de opinión. O sea, hacia ahí debemos de ir, y una parte importante de nuestro esfuerzo debería ir dirigido hacia ahí. Pero yo te quería preguntar a ver si tienes algún conocimiento, porque esta semana, hace un par de días, he leído en Gara una aportación de un presidente de una patronal que decía que no en mi nombre o no en nuestro nombre, respecto a una auditoría que han hecho marcando un poco cómo se debe orientar en esta parte todo el sistema social, y va claramente en contra de la clase social más desposeída, ¿no? Entonces, dentro del empresariado hay un criterio unitario, o hay diferentes tensiones, o hay diferentes situaciones donde de alguna manera yo creo que hasta Márzaga incluso se podría ir con ellos, ¿no? Entonces, si efectivamente eso se conoce, yo creo que ese también es un campo de actividad que posiblemente deberíamos de hacer. Es decir, no poner a todos en el mismo sitio, sino que con algunos a lo mejor hay posibilidades de hacer cosas progresistas, ¿no? Eta gero zu. Zu. Bai, horren entzun dut, uste dute, errazoi osoa dutazula, pedagogia egin behar dugu. Pedagogia egiteko zu esan duzu buruan baita eta abarnetan eta bat, lehenengo eta behin, biok izan behar ditugu konzeptuak argi. Orduan, gaur hemen aipatu den bat, ni bintzat ez daukat argi, dala, ezkutu fiskala. Zer daude? Bai. Yo creo que, como se ha señalado, tenemos que hacer un discurso más grueso. O sea, vamos a ver, hay que decir a la gente claramente: queremos defender la comunidad, queremos defender nuestra tierra, queremos un futuro para nuestros hijos, queremos que nuestros impedidos, nuestros ancianos, nuestros niños, digamos, sean bien atendidos. Pues entonces necesitamos recursos fiscales. Si lo que queremos es lo que nos están dando, que es a fin de cuentas más para los que más tienen, y luego a ver si cae algo de la mesa, pues así simplemente todo aquello de los que estamos tan orgullosos se irá por el agujero del tapón. ¿Qué es lo que está pasando? Y hablar así de claro. Luego ya en las explicaciones podemos estar, digamos, ya más finos, pero en el discurso inicial tenemos que ir así, porque tenemos que llamar la atención. Tenemos una sociedad absolutamente anestesiada. Zu, eta ja... Bai, lasai. A ver, gauza, pedagogía zitzen ari garela. Nik uste dut, aurre ditugun hauek, aurrade handiak dituztela. Oso handiak. Gertatzen dena da, agian guk ez dituz, garela kapazako detektatzeko, baina oso errezara, nire ustez esate baterako. Behaiek esatu dutenean, gu inspiratzen gara, horretaraino iritsi dira, gu inspiratzen gara, herrialde nordikoetan. Inspirazioa oso zabala da, baina gero, zuek izan duzuen bezala. Ikusten dugunean, Danimarkako persio fiskala zenbateko den, Danimarkako sektore publikoa zenbateko den, eta abar, eta horna pasatzen dugunean, eta konfrontatzen duguten sistema bat eta besterekin, ikusten dugu aldeak izugarria direla. Eta kuriosoki, han, zerbitzu sozialak, hau da, pertsona, erdigunean jartzen dute. Eta hemen, ez da horren aldeak erantziz. Beste adibide bat, horrekin bukatzen dut. Hemen esaten dute, barne produktu gordina igotzen ari dela, urtetik urtera. Datorren urterako 2,4, aurtengo 2,3, soldatak aldiz gutxitzen joan dira. Beraz, hor distantziak onditu dira, beraz, baten batek eraman du diru hori, eta uste dut ez dela sorprezatu behar nork eraman duen, ez?
Orduan, lehen horri deitzen zitzaion plusbalia, ez? Horain ezakit hori ja demode dagoen, edo egin. Baina, absoluta da hori gero eta handiagoa dela. Eta gero eta esku kutxeotan dagoela. Orduan, nik uste dut, holako adibide hain simpleak den xumeakin, nik uste dut, hauek desmontatzen direla beraien gaztelu horiek goiti bera, ez dakit, ez? Eta nik uste dut hor badaukagula nonbait lantzeko, ez? Vale, baina... Formazio bat egiteko analizian, egin dut jende gehien naguzia da, eta igual dirudi la gente que tiene dinero, que tiene casa y tal, hace este análisis con sus amigos, pues la gente que tiene cosas dice que no quiere pagar tanto, pero que la juventud. Yo estudio Derecho en cuarto y en debate sobre fiscalidad, el 95% de la clase cree que los impuestos al patrimonio son una estafa, que están en contra prácticamente de todos los impuestos. Es derecho en cuarto en euskera, el 80% de la gente se cree que se considera de izquierda, está súper en contra de los ricos, pero el problema es un problema gigante que no sé si tiene, bueno, EHB tiene que sacar un discurso con esto y hacer pedagogía a todos, pero que es un problema que va hasta capas más jóvenes de izquierda. Se supone que tenemos que tener un poco de conocimiento del tema, pero es que que no tenemos nosotros, que no tenemos sueldos de 800 euros y no tenemos ni un solo bien y estemos defendiendo la tributación neoliberal. Ja. Zu? Eta ja erantzutzena. Nolera hasi duzun, itzaldi hasi duzunean esan duzu ja eta bigarren bidarrez, hirugarren bidarrez errepikatzen duzula berdina hemen, kontua da, panoramari begiratuta, eta Bizkaia 112 biztanleiz municipio izan dela, dutxen ezen da mabi biderren barrio errepikatu Turne egingo dugu, turne. Iratiko eta izatearen zera, ez? Pedagogia eta iritsi zabaltzearen kontu horrekin. Esan behar da, denetorri garen batzu, honetaz hitz egiten dugu, eta bakiguna. Medioetan entzun dana eta barnetik ateratzen jakuna. Orduan, hain garrantzitsua izan da kontu hau, eta ikusita zenba gauden, hemen, nik uste dut, nik arazo aspaldiko 10 urteotan darabadan kontua da, nire bakit lehen, garai batean, egiten zirela izugarrezko usilloak, ikastaroak eta kontuak jenteak prestatuta dut. Eta gaur egun ez da egiten. Eta egiten da, aurten zingo honek ez pasko badu izakarako. Hemen egun dako dute, nire eskualetik, falta dira, gutxienez, uste obligado dela, hori gara, emeretzi, sorti falta dira etorteko, Eta, gero, udaletxetan, eta ikusten duzuna, aurrekontu partizipatiboa. Esaten duzu, eta egiten da gabe bat. Edo lehentzenoren karte egiten dugu. Esparroi egingo dugu hemen, ez egingo dugu, eta nik uste apur bat, badukagula sasoia dara, eta hor dakagula gabizik eta ondiena, eta jentea ez da gula prestatu. Eta ez baduzu egin 112 biderrez, errepeketa gura, edo prestatu gara dituzu 112 lagun, hau errepikatzeko, edo lan igual katzuan lehen baten dure. Lan hori egiteko daukagula eta egin dako izateko. Eta ez alor horretan, ez da askotan. Gauza pila bat, ez dakit. Alduzunak, Bai, bueno. Nik uste da, nabaitzen da, hemen gaudeno daukagun kezkak antzekoak direla, pixkate, sinesten dugun hori nola helarazi, hain zuzen ere, gure aldean dagoenari, printzipioz gure interes berberak euki behar duen gehiengo horri, gehiengoak gero erabiltzen ditu zerbitzu publikoak, eta egongo ez balira, horiek eratuko dira ezer gabe, no? Piskat, nola egin, komunikazio esan dugu, formakuntza, eta gero diskurtsoak ere erraztea, piskat, ideologikoki jantzita egotearena, eta sendotasun ideologikoa, gero guztiare, eztabaidaren bitartez, eta askotan kontrastearen bitartez lortzen diren elementuak dira, ez? Ni horren aldekoa naiz, eta ziurazki foro batzu beharko ditugu, denok ezin dugu ere denetari jakin eta detaile guztiekin, baina bai, esan duguna, grueso, no? Detaileak, detaileak batzuentzako, tekniko batzuentzako, inkluso
Consultings, que decía Arantxa, ¿no? Pues igual tenemos que tener nuestros consultings también, a ver si ya empezamos a tener unos consultings que nos hagan un poquito algunos trabajos técnicos más del detalle, también para incidir, ¿no? Que siempre se aprende también de esas cositas. Y pues sí, comunicación, formación, por supuesto que sí. Lo comunitario, lo importante de lo comunitario es que los que no tenemos nada más que nuestro trabajo, como no nos organicemos para defender lo comunitario, nos quedamos sin nada, en muchos aspectos. Entonces, claro, el sector público es una forma de defender lo comunitario, es una. Seguramente habrá otras formas de organizaciones comunitarias también. Está la economía social y solidaria cada vez con más auge y tal. Creo que es una forma muy importante también, no de contrarrestar al sector público, yo digo que contrarrestar al mercado y al sector privado, sobre todo lo veo más en esa línea, ¿no? Como una forma de democratizar también lo que no es estrictamente público, que es otra forma de organizar lo comunitario, claro. Si no estamos en esto, pues salimos perdiendo la gran mayoría de la ciudadanía, que somos pues, los que no tenemos otra forma de ganarnos la vida que con nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que convencernos de eso y transmitirlo. Empresariado distinto al oficial que representa Confebask, pues afortunadamente sí hay en este país, sí hay. Y no solamente porque hoy nos sorprendió la carta de Garen, ¿no? Que es un poco un nuevo sindicato, una nueva asociación empresarial que está organizando en torno a las pymes y demás. Es que también tenemos otras, ¿no? Tenemos el mundo de las sociedades anónimas laborales, el mundo del cooperativismo, el mundo de la economía social más amplia. Tenemos otras organizaciones también estructuradas, que no son ni cooperativas ni sales, como la que está en NER Group, que también tiene una visión progresista del país y lo que tiene que ser creación de riqueza de manera colectiva, que es como realmente se crea la riqueza. Con lo cual yo creo que tenemos ese activo, que igual en otros países de otra mentalidad mucho más competitiva no lo tienen. Aquí sigue habiendo ese sustrato, para que se está perdiendo. Y se está perdiendo una vez más, entre otras cosas, porque tenemos un marco de relaciones laborales y de relaciones empresariales que está hecho desde Madrid y desde una mentalidad que tiene muy poco que ver con lo que ha sido la mentalidad más cooperativa, más comunitaria de este país. Entonces, como no nos demos vuelta tampoco a eso y sigamos apostando por despidos, por contratos basura, por salarios bajos, por relaciones entre empresas totalmente mercantiles, sin ningún tipo de cohesión y de complicidad y colaboración competitiva, que dicen cosas de esas, pues nos vamos a cargar también lo poco que tenemos. Entonces, que sí hay y que es urgente que reaccionemos. Hasta mal chaval, luego ya nos pegaremos después, pero por lo menos conseguir ese marco que nos permita defender lo nuestro, ¿no? Seguramente, yo creo que sí hay mimbres para llegar a eso también, ¿no? La recaudación de H. Bildu, por los datos que teníamos, claro, el problema es que comparamos con los datos de recaudación actual, muy lejos. ¿Por qué? Porque estamos en 2011. En 2011 era recién salidos de la crisis, bueno, recién entrados, mejor dicho. Recién entrados de la crisis, después de unos años, aunque empieza la crisis en el 2008, los primeros años se aguanta un poco, ¿no? La dinámica, sobre todo a través del endeudamiento público, y en el 2011 ya es cuando realmente nos damos cuenta de cómo están las finanzas públicas. En el primer año, yo me acuerdo que fue cuando implementamos, el segundo año, cuando implementamos básicamente los ejes más importantes de la reforma fiscal, en relación al resto de territorios, en el Guipúzcoa sí hubo un incremento. O sea, sí fueron efectivas. No me acuerdo en un momento cuántos millones eran. No eran muchos millones, pero era, pues en el resto de territorios el incremento recaudatorio había sido de un 3,2, pues en Guipúzcoa había sido de un 4,8 o de un 5,1. ¿Por qué? Porque esas medidas adicionales sí suponían también una mayor recaudación. Compararlo con lo que es la evolución a partir ya del 2015, yo creo que es muy difícil porque también han cambiado las circunstancias, ¿no? La recaudación depende no solamente de tu normativa fiscal, también depende del nivel de actividad económica, de cuánto se compra, cuánto se vende, cuánto se contrata, cuánto empleo se crea, cuántos beneficios hay y demás, ¿no? Pero bueno, que sí en aquel momento medimos el impacto en condiciones iguales para todos, ¿no? Y sí había tenido un impacto adicional positivo sobre la recaudación, ¿no? Y zer dan eskutu fiskala, askotan azaldu dut hemen ere, ez? Eskutu fiskala, hemen bi zerga dauzkagu, bata da errenta zerga, eta errenta zerga kalkulu batzuen arabera, zuk ordaindu behar duzu hainbeste. Beste bat da, ondare zerga, edo fortuna handien gaineren zerga, eta kalkulu batzuen arabera, ordaindu behar da hainbeste. Zer gertatzen da? Guk esaten genuen hori hola izan behar dela, zurrentan ordaintzen duzu tokatzen zaizuna, eta ondaren ordaintzen duzu tokatzen zaizula. Ez dago eskutu fiskalik. Eskutu fiskalean dagoenean zer esaten da. Errentan ordaindu behar duzuna eta ondarean ordaindu behar duzuna, bi zerga horiek batera hartu
eta horien artean ordaintzen dozula, ezin da izan urte horretan, errentan, eukiduzun diru sarreren 75% baino gehiago. Zer gertatu daiteke, zuk errentan diru gutxi daukazu. Errentan diru asko, zergatik. Dauzkazulako etxe bizitzak alokairuan jarri gabe, dauzkazulako garaje pila bat, dauzkazulako aktiboak inbertsio fondoetan urte horretan gauzatu ez dituzunez, errentan islatzen ez direnak, errenta txikia, baina patrimonio izugarria. Patrimoniari tokatuko litzaioken esango litzateke hau ordaintzea. Ezuketen diazu, baina eske nik errentan bakarrik dauka eta orduan ezin dizut hori guztia ordaindu. Eskutua bada, osako dizut. Bale, orduan. Hau ordaindu beharko zenidake, baina errenta gutxi ukiduzunez, zuk nahi izan duzulako besteak beste, ez dizulako etekin atera zure jabetzari, askoz gutxiago ordainduko duzu. Horrek esaten dugu, tope konjunto IRPF, impuesto de patrimonio. Tope horrek, eramaten duela askotan, aberastasunari, ondareari, aktiboi, etekinik ez ateratzea. Eukite hor, acumulando riqueza, que aunque no saques rendimiento en términos de IRPF, estás acumulando riqueza, ¿no? Vale, hori izango litzateke pizka. Gustatzen genuen askoz zuzenagoa zela, eskuturik gabe. Hainbeste daukazu, hainbeste ordaindu. Eta, ez dauka sarrerarik, jarri martxan hor daukasun aktibo guzti horiek. Saldu, jarri alokairuan dauzkasun higiezinak. Atera rentagarritasun positibo bat daukazun depositoei. Batez bestez, errentagarritasuna, kapitala errentagarritasuna, gauza batzuetan daiteke 110%, beste batzuetan 105%, eta beste 101%. Baina batez bestez, 104% inguruan egon daiteke. Gure zergan gehienez 101% kobratzen zen. Beraz, aktibo baten gestion on bat eginda, 1,3–1,4% rentabilidade aterata, ez da inolako arazorik egon behar 101% gehienera daukan impostu bat ordaintzeko. Kasu horretan, eskuturik gabe. Eta orduan gainera lortzen zen aktibo horiek dinamikoak izatea eta ekonomian martxan egotea. Bale? Bueno, pixkat azkar eta esan dizu, baina hori da ideia sakonean, ez? Horreko bat eitzen genuen luze eta adibideekin eta honen inguruan, baina, bueno, nik uste dute ideia bat egiteko, bueno, nekin nahikoa daukazula. Eta ez dakit zerbait gehiago gelditu den hortik... Gero, Danimarkaren adibidea, ez guk zeak bezala, ez? Nordikoen politika kopiatu nahi ditu, baina ezin da abia puntua, 145% presio fiskala. Ezin da gure abia puntua 151%. Hango politika hemen aplikatzen badituzu, pobrezia eramaten gaituzu. Argi eta garbi, ez? Orduan, batzutan diskurtso horiek oso tramposoak direla. Beste babes bat daukate. Hango babes soziala hain da handia, langabezi egoera ez dela hemen bezain traumatikoa. Eta langabezi subsidioak askoz ere potenteagoak direlako, gehi zerbitzu sozialak. Hemen ez daukagun alderdi guzti hori. Horban, karo, Danimarka da gure eredua, la flexiseguridad de Dinamarca. Trampa ederra diskurtsoan. Bueno, yo creo que es un tema que podríamos estar aquí hasta, como decía aquel, hasta el infinito y más allá. Pero bueno, creo que por lo menos unas cuestiones han quedado claras. Lo importante es que se encienda la curiosidad y que se pueda, pues bueno... barkatu. Gazte bakarrak hitz egin duen. Barkau. Egia da, gazteen artean diskurtso konformista, nire irakaslea naiz, eta gazteak dauzkat. Diskurtso konformista ze puntutaraino konformista eta individualista sartzen ari den, hori pentsatzearena nork bere gaitasunen arabera egingo dituela gauzak eta aterako dela aurrera, pixkat eredu janki, estatu batuetako eredu hori filmetan eta saltzen digutena, da ikaratzekoa. Orduan hor daukazuela, zuei dukatzen zaizue, hor ere mundu hori astintzea, hausnartzea, eta esatea gehien hori. Zuek benetan uste duzue, igoko zaretela bizitza duin bat izatera hemen ez badago soldata duin batzuk eta sektore publiko potente bat. Uste duzue, ez? Gogunean, Twitterren irakurri nuen ez dakiz fidagarritan asuna daukan, baina guztiz bat nator horrekin, eta ziur nesolan dela, ez? Estilitzek esaten zuela, ez? Aberatzen 90%, aberatz jaiotzen denaren 90%, aberatz izango da bere bizitzan. Eta pobre jaiotzen denaren 90%, pobre izango da bere bizitzan. Así que hemen gaitasunen araberarena eta bakoitzaren garapen individuala eta balioen arabera
dena erlatibizatu behar da. Koltxoio behar baldin bago kasu hasieratik asko sobeto. Hori da. Bueno, nik uste dut bukatutzat ebango dugula jardunaldia. Vamos a acabar ya por hoy. Recordad, el día 14, aquí mismo, mesa redonda con todos los sindicatos, que yo creo que también será muy interesante para preguntar qué proponen también los sindicatos en relación a la política fiscal y todo lo que hay alrededor, que al final es lo que comentaba Elena, el tener un sector público fuerte, porque es la única manera también de que tengamos a todos y cada uno de los ciudadanos de este país cubiertos a lo largo de su vida, que a algunos se les olvida que hay que cubrir una vida digna, que ahora que estamos con lo de las pensiones, yo siempre lo digo, sí, es muy importante las pensiones, pero el tema es que hay que tener una vida digna desde el inicio, y algunas veces se les olvida también eso, una vida digna para todos y para todas a lo largo de nuestra vida. Eskerrik asko guztioi. Bueno, ay, amateur. Bueno, se las habéis.